Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos al stand de Flujo Audiovisuales, aquí en directo con Emilio Valenzuela. Buenas tardes. Creador de contenidos visuales. Estamos en un entorno además apabullante de pantallas LED, últimas tecnologías de sistemas para exponer contenidos, y realmente es una de las partes más delicadas y más curiosas, y yo creo que incluso me atrevería a decir que hay carencia de creadores de contenido visual. Y bueno, Emilio Valenzuela forma parte de la empresa Deluxe y bueno, hemos trabajado muchísimo Flujo Audiovisuales contigo, y bueno, tú eres un tiarrón de la creatividad y trabajas para muchísimos proyectos. Y bueno, vamos a intentar transmitir a los que nos estén viendo pues cómo es una empresa como la tuya, cómo se trabaja, qué objetivos, qué situaciones tenéis y cuál es el panorama actual. Así que Emilio, bienvenido, muchas gracias por venir. Y muchas gracias, perdona, y muchas gracias por haber compartido con nosotros a través de Trade Formación tu saber. Porque con Emilio hemos desarrollado un montón de cursos de SketchUp, de Cinema 4D, y bueno, y muchas más cositas que están ahí en la cocina. Pero bueno, cuéntanos, Deluxe, cómo nace, qué es lo que hacéis. Muy bien, pues nada, Neko, muchas gracias por invitarme aquí a Lise, a esta feria, que es impresionante, es la primera vez que estoy y es un gran expositor. Nosotros somos dos COEs de la empresa, por decirlo, somos dos diseñadores, Joan Rodón, mi socio, y yo, que hacemos contenidos visuales y hacemos el desarrollo completo de proyectos. Entonces, desde que nos llaman, principalmente hacemos contenidos para teatro, musicales y ópera, espectáculos en vivo dentro de lo que es una caja escénica, aunque también hacemos proyectos de videomapping y a veces también contenidos para pasarelas, conciertos, pero estamos principalmente especializados en contenidos visuales para espectáculos en vivo. Entonces, bueno, he hecho unas cuantas láminas de presentación. Bueno, sería nuestro logotipo. La página en deluxe.pro podréis ver contenidos. Aquí simplemente una pequeña anécdota de cuáles fueron los orígenes en el teatro. Desde 1659 hay referencias con linterna mágica de lo que eran los contenidos visuales. Luego Piscator y luego la Expo, y cada vez la demanda ha sido mayor en los espectáculos en vivo. En el teatro, mis orígenes, por ejemplo, fueron en el 2010. Empecé a crear contenidos. Mi formación es como escenógrafo. Aquí directamente era una casa en la que íbamos proyectando contenidos visuales, haciendo diferentes efectos, y uno de los primeros proyectos reales más potentes fue con Urteatro, haciendo un Macbeth, que creamos pues eso, sobre una gasa, una bruja de 3 metros, el banquete, el ejército. La disposición, por ejemplo, que nos especializamos precisamente en hacer videomapping en el teatro dentro de la caja escénica. Aquí podéis ver el display, son dos proyectores en primera vara y otro por detrás. Hacemos este desarrollo completo. Otro proyecto, ya con Joan Rodón, con mi socio, fue My Fair Lady, con Paloma San Basilio, en el que teníamos diferentes posiciones y con un software que es Watch Out hacíamos lo que era el desarrollo. Voy a pasar el vídeo para no ir viendo. Bueno, esto sería la plantilla, por ejemplo, sobre la que hacemos mapping con el Cinema 4D. Este es otro proyecto. Y nos vamos enfrentando, según vamos avanzando con los contenidos, a diferentes retos. En este caso empezamos a trabajar con traqueo cuando todavía no estaba implementado en el mercado, con un software desarrollado ex proceso para este espectáculo por un programador. Teníamos un proyecto frontal con un actor que se iba desplazando y íbamos haciendo contenido. Esta es una ópera del 2013. Voy a ir avanzando. Aquí veis el traqueo, cómo se desplaza generando el contenido. Y básicamente lo que hacemos es un trampantojo visual. Es lo que se hacía antes con la escenografía, hacer esas escenografías que fugaban con muy poquito desarrollo. Pues nosotros trabajamos para un punto de vista de público referencial y hacemos que se muevan las imágenes. ¿Vale? Pues esto, fijaos, mismo desarrollo, hacemos todo el desarrollo creativo, tanto creativo como técnico. Marisel, que esto ha sido un gran musical aquí en Barcelona, se vuelve a representar este año, esto es de hace casi 10 años ya. Pues también teníamos un barco que cruzaba, y en el desarrollo técnico, aquí por ejemplo vais a ver cómo se movía el barco, pues teníamos dos proyectores a gran altura, a 13,70 metros, permitiendo que el barco pudiese pasar por debajo. Entonces hacíamos proyección sobre el fondo, una gasa delantera,
Veis, aquí está lo que es el mismo desarrollo que hemos ido aplicando en otras producciones, como habéis visto, pues lo implementamos en el teatro, haciendo cruce, blending en el centro y sobre un textil. O otras técnicas de mapeo del 2016. Esto es una zarzuela como esta Madrid, dirigida por Miguel del Arco, y también lo que hacíamos era mapping, bueno, hacíamos un enmascaramiento sobre unas pantallas que se iban moviendo por el espacio, como podéis ver. Y en tiempo real lo que hacíamos era generar una máscara, pues diferentes, trabajando con imágenes, con fotografías. Siempre hay que llegar a un acuerdo con el director del código que se va a utilizar visual, y luego hay que ver los medios de los que disponemos, porque los espectáculos de teatro, musical, ópera, muchas veces el presupuesto está reducido y somos equipos entre 2 y 5 personas, a veces 6, de generación de contenidos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, pues trabajamos esas imágenes de fotografía antigua, generando modelos también. Esto es Company, dirigido por Antonio Banderas, en el que actuaba. Y aquí estábamos proyectando sobre superficies. Aquí intervino Fluge y estuvo Fernando Calavias, por ejemplo, también ayudándonos. Proyectábamos sobre un textil que ya tenía esta impresión digital y lo que hacíamos era cambiar el entorno. Pues mirad, esto es, por ejemplo, los cálculos de blending, para que veáis, uno de los proyectores está ahí arriba, ¿vale? Entonces, con las ópticas con las que disponemos ahora, porque gracias a cómo ha ido evolucionando el mercado también tecnológico, podemos llegar a proyectos más ambiciosos. Aquí hacíamos con un proyector toda esa superficie, con un 30.000, otro 30.000 que estaba ahí arriba, como os digo. Ahí está la zona de cruce, de solapamiento, donde íbamos a hacer el blending, y el otro proyector está aquí, encima de ese espejo. Y esto es, bueno, un pequeño vídeo que no tenemos muchas referencias. Ahí teníamos pues el logotipo, nubes que se iban moviendo, se encendían y apagaban también las luces de las casas, hacíamos juegos en momentos más musicales. Uno de los efectos. Otro aquí en la ópera de aquí de Barcelona, en el Jura. Este es en el Liceu, pues también. Otros contenidos y también pequeño formato, porque lo bueno es que en el teatro es muy escalable el vídeo. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el rendimiento lumínico, que es nuestro gran enemigo. Si tenemos poca luminosidad, es cuando va a sufrir el vídeo, va a tener que bajar la iluminación y la convivencia no va a ser buena. Pero como hacemos esos cálculos también, sabemos cuántos son los luxes, que son lúmenes por metro cuadrado, que tenemos que tener de rendimiento óptimo. Y aquí, por ejemplo, tenemos 2 proyectores pequeñitos aquí, que estos cuestan a lo mejor 1.000 euros, que se puede hacer un contenido visual bastante digno, cubriendo una superficie de 6 metros por 2,40. Aquí recreábamos el escaparate, esto se llama Tea Rooms, el escaparate de una bombonería de Madrid, un Viena Capellanes. Y todas las canciones de amor, dirigido por Andrés Lima. Pues aquí teníamos 2 proyectores cruzados que hacíamos sobre unos volúmenes, recreábamos esta cocina y daba esa sensación de que eran elementos realistas. Entonces, bueno, siempre estamos trabajando, somos una capa de dramaturgia visual. No es el vídeo por el vídeo, como puede ser aquí, que es el único soporte y es el contenido lo que te tiene que estar reclamando, sino aquí están contando con nosotros para contar algo. Entonces aquí a lo mejor trabajamos con movimientos sutiles de las sombras que venían en diferentes planos, con un lenguaje mucho más cinematográfico, al servicio de lo que es la puesta en escena. Otro espectáculo, Mañanas de abril y mayo, pues también una cosa más de pastel, más tonos pastel, proyectando con proyectores pequeños, también espacios reducidos. O bueno, esto es en la orilla, también otros espectáculos. Estos son más de pequeño formato para tener ese contraste que podáis ver que es escalable totalmente. Tanto de escaparate, por ejemplo, o esto es para danza, podríamos hacerlo sobre un zapato o un producto, como en grandes dimensiones, como veréis más adelante, para videomapping. Esto es Merina, un espectáculo de danza que estrenamos en noviembre del año pasado también, con diferentes displays sobre superficies más oscuras. Se puede proyectar sobre todo tipo de elementos también. Nosotros, claro, no implementamos mucho las pantallas LED de los espectáculos porque la luminosidad suele ser bastante agresiva. Normalmente en teatro se suele implementar el vídeo porque funciona mucho mejor con las formas que podemos tener, con la escenografía, para hacer mapping, por ejemplo, también. Entonces, estamos más especializados en eso. Y bueno, si quieres, pregúntame algo más, que ahora ya venimos a herramientas. Es que Emilio es un crack, se pone a hablar y no hay que le pare. No, pero muy bien, lo que estamos viendo es que a la hora de crear contenidos visuales
pues hombre, intervienen muchos ingredientes, ¿no? Entre ellos, pues la cultura, el concepto de la escenografía, la estética, las superficies, las texturas, los colores, la intensidad, lo que has dicho, LED, proyección y demás. Entonces, esas son cosas que hay que adquirirlas a lo largo del tiempo y son unas cosas pues que van que tardan tiempo en adquirirse. Pero hay una cosa que sí que puede ser más inmediata y es el identificar las tecnologías que se utilizan, identificar las herramientas que se utilizan. De hecho, hemos tenido largos menús, tú y yo, discutiendo de qué contenidos poder implementar en nuestros cursos de formación en las partes de vídeo, los cursos online, los monográficos. Y la verdad que cada vez que hablamos, bueno, igualmente hoy hemos estado visitando a varios expositores, es que claro, hay entre media servers, los sistemas de lanzar, de gestión, de electrónicas, hay un sinfín de herramientas. Vosotros, a la hora de crear contenido, ¿en qué herramientas os basáis? ¿O qué herramientas utilizáis, sin que tengan que ser las mejores, las peores? Pero bueno, las que más utilizáis, ¿cuáles son? Sí, pues desde el desarrollo inicial del contenido, que sería también, porque hacemos un desarrollo tanto artístico como técnico, en vías simultáneas. Claro, cuando te llaman para hacer un proyecto, primero tienes que preguntar sobre qué se va a proyectar, técnicamente, si tienes espacio para poner el proyector, como nos pasó en Company, que hicimos un estudio porque el proyecto lo iba a hacer otro equipo, nos llamaron cuando ya estaba desarrollada la escenografía. Entonces, primero quisimos ver cómo era el desarrollo, si podíamos meter proyectores para cubrir esas grandes telas que teníamos, vimos que encima de los espejos se podía hacer y fuimos adelante. Entonces, hay que tener conocimiento, por ejemplo, en nuestro caso de AutoCAD, de SketchUp o Cinema 4D para levantar los modelos también. Luego de una suite de creación o contenidos visuales de 3D, Cinema 4D o Blender o Maya, depende de la gente. Nosotros usamos Cinema 4D porque la curva de aprendizaje es muy rápida y tenemos un entorno de gente que también lo puede manejar. Entonces, entre todos nosotros podemos hacer equipo y poder intercambiar contenido fácilmente. Aunque yo estoy ahora para saltar a otro software también, porque el aprendizaje es constante. Te tiene que gustar mucho también. Aquí en este caso, por ejemplo, en esta fase de desarrollo, preparación de planos de AutoCAD, cómo se limpian, cómo se levanta un modelo, en este caso la abadía, para luego llegar aquí a una escenografía, que en este caso era un domo negro, pues hacer los cálculos donde se van a por los proyectores. Este espacio, por ejemplo, pues es una iglesia que tiene estas dos aguas, donde va a estar el público, pues bueno, cómo se implementa. En este caso, cálculo de posiciones de proyectores. Teníamos que hacer para una gala de los premios Max, proyectar en retro sobre un disco, que teníamos un PVC y delante un espejo espía, y luego proyectar en el suelo. Pues hay que ver qué ópticas vas a necesitar, de qué ópticas vas a disponer. Aquí, por ejemplo, tenemos estudio de rendimiento lumínico, de los luxes. Aquí ponemos los luxes que tenemos, la óptica, el rango óptico, distancias. Hacemos un poco pues todo este desarrollo técnico, más luego la creación de contenidos. Esto era una instalación para la Casa Batlló, pues que veáis también un mapping 360, cómo se podría cubrir. Bueno, y esto ya son escaletas de contenido para hacer desarrollo de rodaje, porque también tenemos que tener pues, conocimientos de cámaras, de rodaje, de storyboards, productividad y planificación, pues lo que es una carpeta de un proyecto, por ejemplo, que tenemos, cuántas carpetas se van desarrollando, planes de rodaje, como he comentado también, necesidades, todo, las cámaras. Aquí está mi socio, por ejemplo, en el coche, que se le ve. Qué tipo de cámara podemos usar, desde 360, drones, todos los accesorios también. Trabajar mucho con el croma, poder extraerlo, poder crear contenido para... Bueno, creamos contenido de cero, que es lo bueno, poder crear una historia, una narración con poco presupuesto. En lugar de... Mi hermano, por ejemplo, hace composición digital y está ha estado en Singapur, ahora está en Australia. Él trabaja en grandes empresas. En Industrial Light and Magic, por ejemplo, es un engranaje dentro de una gran máquina. Y nosotros tenemos una relación mucho más directa en lo que va a ser el resultado. Pues igual, encuentros, herramientas de talonaje, de composición, edición Premiere, la suite de Adobe, como he dicho, el After Effects. Y luego, pues, creación de contenidos tridimensionales. Aquí podemos crear desde cero, pues, esa montaña de letras que están superpuestas, estos aviones. Bueno, aquí voy a pasar un poquito. También tener conocimientos de la tipografía, porque en sí tiene su propio código, de qué tipo de letra te está contando algo. Esto es la gala de los premios Max que os comentaba, como hay veces que estábamos proyectando solo en el suelo y se veía el espejo, y otras veces simultáneo podíamos tener por arriba y por abajo, como en esta bola de discoteca.
Es este desarrollo desde puntos de vista, trabajar con la cámara. Aquí trabajando con láminas holográficas también sobre cristales, una manera de trabajar muy interesante. ¿Veis? Este efecto que con un proyector muy pequeñito que había en retro, proyectando sobre estos vidrios que tenían una lámina impresa. Y luego proyectando sobre ellos. Y luego hay herramientas de cálculo externas, pero eso lo hacemos nosotros. Aquí, por ejemplo, teníamos convivencia de proyectores cruzados, un proyector en retro y una pantalla de LED. Entonces había que hacer un cálculo también luego los técnicos para que viesen cómo iba a ser el desarrollo para crear a veces imágenes en pleno y otras veces con contenido diferenciado para cada una de ellas. ¿Veis? Esto, por ejemplo, es una plantilla que hay que hacer una resolución específica para cada proyecto de cómo va a ser el contenido. También todo lo que podemos abarcar ahora con resoluciones, de cómo va a ir aumentando desde el SD que teníamos antes, Full HD, cómo va aumentando la cantidad de detalle que vamos a poder ver. Y esto, por ejemplo, la plantilla para ese domo, para antropoceno, cómo quedaba hecho el blending en el centro. ¿Vale? O esto, un mapping sobre una fachada en Vitoria. Esta fachada, aquí se puede ver lo que sería el contenido. A ver, el movimiento, que estamos jugando con ese lenguaje arcade de una batalla entre el Fraudulentus y Vitoria. ¿Veis? Aquí se puede ver cómo se va apareciendo el contenido. Y aquí se ve cómo se queda implementado en lo que es en sí en el festival, en el Lux de Vitoria, en el Umbra, en el festival Umbra. Pues estos son ejemplos de que se puede proyectar sobre cualquier superficie, incluso una superficie que ya tenga su propia impresión, ¿vale? Bueno, también trabajo sobre pantallas LED de todos los formatos, aunque en teatro no sabemos trabajar mucho con ellas. O bueno, también realización en tiempo real, una falsa realización en directo con cámara en vivo para la infamia. Igual, pues esto también es una plantilla de desarrollo de cómo está implementado todo el sistema para que luego el técnico la pueda reproducir. Y voy a saltarlo, que bueno, aquí no se ve mucho donde proyectábamos una pantalla superior, parecido un poco a este formato que teníamos la pantalla más elevada, para que hubiese convivencia. Y esto en Eco son softwares ya con los que podemos trabajar para hacer los contenidos, para que se pueda generar la secuencia y que respire el actor y que no dependa de unos tiempos determinados de cuando tiene que entrar los contenidos. Este, por ejemplo, es uno de los más famosos en teatro, que es el QLab. Luego tenemos el MadMapper, que QLab y MadMapper se integran muy bien. Son dos software que se entienden mucho. MadMapper está más especializado en hacer mapping específico en fachadas, ¿vale? Pues, y luego es compatible con un montón de botoneras. Milumin, que está un poco en desuso, un software francés, pero que también está bien. Resolume, que también está a la orden del día en los eventos, sobre todo en conciertos. Watchout también, que también buenos amigos, que hemos visitado su stand. Nada 7, la versión 7 que sale ahora, se presenta enseguida. El Smode, otro software francés. Bueno, estos son más de programación digital. El V, estos por ejemplo nos controlamos Touch Designer, aquí sí que hablamos con otros profesionales, porque claro, llega un punto que no puedes abarcar con tanto software, aunque te apetezca realmente, pero llega un punto que es demasiado. Disguise también, que lo usamos en Crew de Navajas, que funciona muy bien con integración de motores en tiempo real. O el Notch, que para hacer efectos en tiempo real de partículas, por ejemplo, está muy bien también. Integración de elementos 3D en tiempo real también funciona muy bien. Y puedes crear módulos que se integran con otro software. Y este es Pixera, también otro competidor de Watchout. Lo he usado recientemente en un lago de los cisnes en 3D, en un ballet, y funcionaba muy bien lo que era el traqueo. Tenía con otro software de traqueo cómo se implementaban el software con los contenidos. La verdad que es muy recomendable. O Sinestesia, este es de creación de contenidos digitales, de programación, ya tienen programaciones hechas, entonces puedes ir modificando para directos, conciertos, DJs, está muy bien este software, Sinestesia. Otros GBM, hay unos cuantos, muchos. Y esto, por ejemplo, es Cruz de Navajas, que lo estrenamos en el 2020, prácticamente cuando empezó la pandemia, se estaba estrenando en Valencia. Pues pantallas motorizadas, transparentes, donde estaban los músicos por detrás, aquí se les puede ver en transparencia, convivían con la iluminación y con los contenidos visuales. Aquí, por ejemplo, recreando una especie de decorado en la canción del cementerio, otras cosas un poquito más locas. Voy a ir avanzando un poquito. Voy a seguir, que aquí había contenidos. Y luego ya llegamos a lo que sería técnica de videomapping específica sobre superficies, ¿no? Cómo se ajustan las mallas. En exteriores también, en el 2017 en Toledo. Ahí estaría pues lo que son las plantillas de colores para poder hacer ajuste fino rápidamente,
y el contenido cómo se implementa sobre la propia fachada, cómo queda. Y técnicas para poder desarrollar esto. Esto, por ejemplo, es fotogrametría, que con esta técnica se toman muchas fotos de diferentes ángulos. En este caso es en el Auditorio de Madrid, sobre el órgano. Hicimos un espectáculo, un Prometeo, y luego se puede sacar un modelo limpio sobre el que trabajamos y sacamos luego los puntos de vista y hacemos el desarrollo técnico. Aquí unas cuantas capturas de lo que era esta pieza, porque hacíamos luego proyección también en estos laterales. En total usamos 9 proyectores. 3 aquí, que estos los teníamos cruzados desde aquí, cubríamos esta mitad, y del otro lado la otra mitad, y frontal teníamos otro proyector aquí. Luego las pantallas y 2 proyectores aquí a cada lado. Pues bueno, un pequeño formato, bueno, ya es gran formato de auditorio para este tipo de espectáculos. Y esto en Vitoria, en el en el Umbra de 2019, pues igual, fotogrametría, se limpia el modelo, se sacan plantillas, y aquí voy a pasar un poquito. Pues aquí un efecto, la obra era Eclipse, íbamos haciendo cambios muy sutiles, como iba modificando lo que es la geometría, que es a nosotros como nos gusta trabajar el videomapping, afectar y modificar la propia realidad que ya existe y ofrecer algo diferente, porque se hacen otros videomapping que tienen voz en off, van contando algo narrativo que a nosotros no nos conecta, preferimos algo que sea un poquito más artístico. Bueno, pues voy avanzando, que es un poquito largo. Y esto es una técnica, como hemos empezado al principio con esa proyección de la linterna mágica, que era por decirlo así, una diapositiva. Estos son panis, que son proyectores de diapositiva de gran formato, que la calidad es de fotografía real, da una calidad perfecta. Pero tuvimos que hacer la recreación en la Plaza de la Virgen Blanca exacta de los edificios, también hacer nuestros modelos de fotogrametría, para que desde los puntos de vista en los que se estaban proyectando los proyectores, que era toda una misma torre, la sensación de la imagen fuese lineal. ¿Vale? Que se viese completamente el dibujo que había hecho la ilustradora en este caso. Y proyectamos en el suelo y creamos un entorno envolvente. Otro festival Umbra sobre el Museo de Bellas Artes, trabajando con el propio contenido artístico del museo en las 2 fachadas. Una fachada, esto es en el 2023, el año pasado, una cosa un poquito más de carácter familiar. Y esto ahora es avances con inteligencia artificial, hacia dónde estamos yendo. Un ejemplo muy claro, muy rápido de cómo es la fotogrametría. Ahora este es el siguiente paso, que sería Instant Nerf, y ahora hay otro que es Gaussian Splatting. Entonces esto es una presentación que hizo NVIDIA de su sistema, de cómo cogiendo con pocas fotografías puede capturar todo el entorno tridimensional, captura la transparencia y captura también los reflejos. ¿Veis la transparencia de las gafas? Y el reflejo de la propia cámara se va viendo cuando te mueves virtualmente en el espacio tridimensional. Entonces, claro, esto para hacer capturas de modelos, de edificios o de personas, que también se puede hacer captura de personas en movimiento, está abriendo una vía muy potente, y el desarrollo pues lleva a lo mejor desde... Esto es Gaussian Splatting, que es una mejora de ese sistema que hemos visto, y se hace bastante rápido. Del NERF, pues ahora estamos en esto, pues hace una captura con mucho más detalle. Y ahora yo, por ejemplo, lo estaba aplicando para un proyecto que igual no sale, que es de este futuro que está cercano y casi inmediato, para la Catedral de León, también con una pequeña cámara 360 haciendo un recorrido. Me sacó esta nube de puntos, que en 2 softwares diferentes, el Luma AI, que es una página web que se pueden subir esta información, subes el vídeo y directamente te saca esto, o este otro no me acuerdo ahora cómo se llama. Claro, nos facilita mucho el trabajo. Y bueno, y aquí ya hay un vídeo de recorrido, un poquito de cortes de algunos de los trabajos. Para este año vamos a tener también otros proyectos, Gypsy, por ejemplo, dirigido por Antonio Banderas también, que se estrenará en Málaga, o un show infantil en China, otra ópera, ballet, que es La Flauta Mágica, que serían los proyectos un poquito más grandes, y luego cosas que estamos en comunicación ahora para ver si salen. Muy bien, Emilio. O sea, teníamos varios puntos, pero creo que los has desarrollado todos. Sí, he cogido carrerilla y tirado. Eso sí, ha quedado súper claro que esto de la creación de contenidos visuales es un entorno muy complejo donde se combinan muchísimas herramientas de calado, porque yo conozco algún software de estos, no son fáciles de utilizar. Bueno, algunos sí, pero vamos, que es una pasada. A mí es algo que me apasiona, sobre todo me entusiasma escucharte hablar con tanta normalidad de cosas que son tan complejas. Y lo que nos has mostrado, desde luego, que
que deja muy claro que aquí combinan muchas especialidades y no haces más que animarme a sacarte contenidos para montar un buen curso, ¿eh? Porque aquí hay mucho que enseñar. Sí, sí, y además a mí me gusta mucho enseñar también y compartir conocimientos, o sea que cuando habrá esos cursos. Además hay mucha gente que esto como combina tantas cosas, hay gente que ha estudiado ya sonido, ha estudiado iluminación, después ha estudiado vídeo, Resolume, Watchout o Disguise, ya controlan y de repente dicen, oye, yo ya en vez de operar ya controlando todas las tecnologías que hay para el control de contenido, ahora me voy a animar a hacer contenidos. Y yo creo que es fundamental crear contenidos. Esto no es pintar un lienzo bidimensional, que es muy complicado, con todo el respeto a Van Gogh o a cualquier pintor que haya hecho historia, pero es que esto es crear contenidos en un entorno tecnológico y artístico terrible, ¿no? Entonces, bueno, mi admiración al trabajo que hacéis. Sí, muchas gracias. Lo hacemos con mucho cariño también, mucho esfuerzo. Es verdad que en el mundo de lo que es en espectáculos en vivo en el escenario, por ejemplo, los cachés son más reducidos. Igual por eso tampoco hemos crecido, por circunstancias personales. Nos hemos encontrado en nuestro sector y estamos cómodos con la dimensión de empresa que tenemos y con los colaboradores que tenemos. Hay veces que te dan ganas de tener más ambición y llegar a proyectos de eventos más grandes, pero es verdad que el evento muchas veces también hay mucho esfuerzo, el rendimiento económico es mayor, pero a lo mejor está más vacío, tiene menos alma, ¿no? Y aquí es verdad que la relación es muy directa con el director, o si vas a hacer un videomapping, eres tú propio, le estás contando tu historia, lo que te apetece hablar. Entonces, la verdad que sí, que esa relación directa y poder ser el creador es muy agradecido. Y además crear cosas de la nada, ¿no? Que es lo que tiene, que estamos creando una realidad que vive en ese espacio escénico para la gente que lo está viendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es muy enriquecedor. Muy bien, Emilio Valenzuela, Deluxe, equipo de Deluxe, recuerdos a Joan. Sí. Y muchísimas gracias por estar aquí, pasar, compartir con nosotros pues este entramado técnico y artístico que manejáis. Nada, gracias a ti.